Bienvenidos un día más a Ciencia Total, un canal donde la ciencia, la conciencia y el misterio del universo se encuentran. Aquí exploramos las paradojas más desconcertantes de la realidad, la física cuántica, el tiempo, el vacío, la existencia y todo aquello que desafía la lógica. Suscríbete, activa la campana y prepárate para observar la realidad como nunca antes. Sin más rodeos, comencemos. Espero que os guste el vídeo. En el inmenso escenario del cosmos, donde las estrellas parecen fijas y los planetas giran como engranajes de un reloj celestial, de repente aparece lo inesperado. Un cuerpo ajeno a nuestro vecindario estelar atraviesa silenciosamente los límites del sistema solar. Su nombre, técnico y frío, apenas logra transmitir la magnitud de su presencia. 3 y Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado por la ciencia. Desde el primer momento, este visitante despertó un torrente de preguntas. ¿De dónde procede? ¿Qué lo impulsó a viajar por el vacío interestelar hasta nuestro sistema? Y, quizás lo más desconcertante, ¿qué secretos esconde su composición que podrían desafiar nuestro entendimiento del universo? Los astrónomos, acostumbrados a estudiar cometas y asteroides propios del sistema solar, comprendieron rápidamente que no se trataba de un objeto común. Su trayectoria indicaba un origen remoto, más allá de la influencia del Sol, probablemente en un sistema estelar desconocido, a miles de años luz de distancia. Por sí mismo, el 3 y Atlas representaba un vínculo tangible con otros mundos, pero lo que se descubriría posteriormente lo convertiría en un enigma aún más profundo. Antes de continuar, es fascinante conocer desde dónde estás viendo este vídeo. Saber hasta dónde llegan nuestras historias siempre tiene un valor especial. Si te está gustando el contenido, darle like y suscribirte al canal ayuda a saber que vale la pena seguir explorando estos misterios. Porque el universo parece diseñar sus secretos para mantenernos en un estado constante de curiosidad, y este objeto no fue la excepción. El hallazgo, confirmado gracias a observatorios distribuidos por todo el planeta, provocó un eco inmediato en la comunidad científica. Cada telescopio que apuntaba hacia él se convertía en una ventana al desconocido. Sin embargo, el instrumento que jugaría un papel decisivo en las primeras pistas se encontraba en un remoto desierto del norte de Chile, el Very Large Telescope, VLT, uno de los ojos más potentes de la humanidad para explorar el cosmos. Gracias a sus avanzados instrumentos, se logró observar el 3 y Atlas de manera más cercana, no mediante fotografías espectaculares, sino usando un recurso sutil y revelador, la espectroscopía. Esta técnica descompone la luz en sus diferentes longitudes de onda, permitiendo leer la huella química de los astros. En otras palabras, convierte un débil destello perdido en la oscuridad en una historia sobre átomos, moléculas y procesos cósmicos invisibles al ojo humano. Los investigadores quedaron sorprendidos con lo que hallaron en ese rastro luminoso. El 3 y Atlas emitía señales claras de níquel en estado gaseoso, un metal que normalmente aparece acompañado de otro inseparable, el hierro. Sin embargo, este último brillaba por completo por su ausencia. Esta anomalía, tan sutil como inquietante, abrió la puerta a interpretaciones desconcertantes. En la naturaleza, el níquel y el hierro suelen formarse juntos en los hornos estelares de las supernovas. Encontrar uno sin el otro era como escuchar una melodía en la que un instrumento esencial había desaparecido. ¿Qué significaba esa ausencia? ¿Era un efecto de la distancia y de la tecnología, o acaso una pista de algo mucho más profundo, incluso provocador? Mientras los datos del VLT comenzaban a circular entre los científicos, las especulaciones surgieron de inmediato, algunas cautelosas, otras audaces. Lo único cierto era que el 3 y Atlas había llegado para desafiar nuestras certezas y expandir nuestro horizonte sobre lo que el universo puede esconder. El 3 y Atlas había dejado de ser un visitante anónimo. Se había transformado en un enigma que obligaba a la ciencia a mirar más allá de lo evidente, y con ello, la historia apenas comenzaba. Para dimensionar la importancia del hallazgo, conviene detenerse en una idea que hasta hace poco parecía casi inimaginable: la existencia de objetos interestelares que atraviesan nuestro sistema solar. Durante siglos, los cometas y asteroides que observamos se consideraban hijos legítimos de nuestra vecindad cósmica, fragmentos que giraban bajo la influencia del Sol desde su origen. Sin embargo,
En 2017, la astronomía dio un giro inesperado cuando un cuerpo extraño irrumpió con velocidad y trayectoria imposibles de explicar con los modelos tradicionales. Bautizado como Oumuamua, este visitante marcó el inicio de una nueva era a partir de M. dentus. La ciencia tuvo que aceptar un hecho fundamental. No estamos aislados. Nuestro sistema solar no es un archipiélago solitario flotando en un océano vacío, es un puerto abierto, por el que ocasionalmente cruzan viajeros provenientes de otras estrellas. En 2019 llegó el segundo, el cometa Borisov, confirmando que tales visitas no eran excepciones. Y ahora, el tercero, el protagonista de nuestra historia, lleva el nombre de 3 y Atlas. ¿Qué significa esta designación? El 3 indica que es el tercer objeto interestelar confirmado, mientras que Atlas proviene del sistema de telescopios havaiano Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, responsable de su detección inicial. Este nombre combina la fría clasificación científica con un eco mitológico, Atlas, el titán que sostenía los cielos sobre sus hombros. Una metáfora perfecta para un objeto que carga con nuevos interrogantes cósmicos. El 3 y Atlas no es solo un punto de luz en la vastedad del espacio. Su trayectoria revela su origen, no está ligado gravitacionalmente al Sol, viajando en una órbita hiperbólica abierta que lo llevará a cruzar nuestro sistema y continuar su viaje hacia la oscuridad interestelar. Es un testigo de otros mundos, una cápsula natural que transporta la química de un entorno estelar desconocido. Para los astrónomos, cada visitante interestelar es un regalo único. A diferencia de los cometas locales, cuya composición conocemos relativamente bien, estos objetos portan información sobre regiones del espacio inaccesibles de otra manera. Son, en cierto sentido, mensajeros del otro lado. El 3 y Atlas llegó con características peculiares, un tamaño menor que Borisov, actividad cometaria incipiente, sobre todo, una composición química que pronto lo situaría en el centro de un debate inesperado. Pero antes de analizar sus anomalías, conviene entender cómo logramos extraer secretos de un objeto que se desplaza a decenas de kilómetros por segundo, situado a millones de kilómetros de distancia. La clave está en la luz, esa frágil huella que, analizada con paciencia y precisión, revela historias ocultas en sus espectros. Fue en ese análisis minucioso donde apareció la primera sorpresa que desconcertó a los científicos y generó rumores imposibles de ignorar. Si te parece, cuéntame en los comentarios. ¿Estás viendo este vídeo en una tarde tranquila o preparándote para dormir? Y, de paso, suscribirte al canal ayuda a que siga compartiendo historias como esta. A diferencia de asteroides locales, que pueden ser observados durante décadas o incluso siglos, visitantes como el 3 y Atlas aparecen de manera repentina y permanecen visibles solo por un breve intervalo antes de perderse en la inmensidad del espacio. Cada minuto de observación se convierte, por tanto, en una oportunidad irrepetible. Desde el momento en que se confirmó su origen interestelar, comenzó una auténtica carrera contra el tiempo. Observatorios de todo el mundo redirigieron sus telescopios, reorganizaron agendas, interrumpieron estudios programados y coordinaron campañas internacionales con un único objetivo: capturar toda la información posible de este viajero antes de que desapareciera en la negrura cósmica. El Very Large Telescope, VLT, en el desierto de Atacama, Chile, fue uno de los primeros en enfocar su mirada hacia él. Ubicado bajo uno de los cielos más despejados del planeta, este conjunto de espejos gigantes cuenta con tecnología capaz de descomponer la luz del objeto en sus componentes más finos, revelando la firma de los elementos químicos presentes en su superficie y coma. Al mismo tiempo, otros colosos de la astronomía, como el telescopio espacial Hubble, más recientemente, el James Webb, se preparaban para complementar la observación desde fuera de la atmósfera terrestre. La magnitud de esta colaboración global no puede subestimarse. Científicos de diferentes países, culturas e idiomas compartieron datos en tiempo real, conscientes de que el 3 y Atlas representaba una oportunidad científica única. No era un objeto más, era una ventana hacia los procesos de formación planetaria que ocurrieron en otra región de la galaxia. Pero la urgencia no solo provenía de la rareza del fenómeno. También existía presión mediática. Tras las controversias generadas por Oumuamua,
cuyo comportamiento inusual alimentó teorías sobre posibles tecnologías alienígenas, la comunidad científica sabía que cualquier anomalía observada en el 3 y Atlas atraería atención mundial. Se trataba de recopilar datos con rigor y evitar conclusiones apresuradas que pudieran desviar el debate hacia el sensacionalismo. Sin embargo, los primeros resultados del VLT revelaron algo inesperado. Una señal química peculiar emergió de los espectros, desconcertando a los investigadores. No era un error instrumental ni ruido estadístico, era una pista clara, repetida y verificable. El 3 y Atlas parecía emitir trazas de un metal muy específico, de un modo que contradecía lo que se había observado en la mayoría de los cometas locales. Esta anomalía, aparentemente sencilla, estaba a punto de encender uno de los debates más intensos de la astronomía reciente. Para descifrar los secretos de un objeto que viaja a millones de kilómetros de distancia, los astrónomos cuentan con una herramienta poderosa y discreta, la espectroscopía. A simple vista, un cuerpo celeste puede parecer apenas un punto de luz, pero cuando esa luz se descompone, revela una riqueza de información que transforma la oscuridad en conocimiento. El principio es sencillo, aunque su ejecución requiere tecnología avanzada. Cada átomo y molécula del universo interactúa con la luz de manera única. Al absorber o emitir ciertas longitudes de onda, dejan un código de barras cósmico en el espectro. Así, cuando un rayo de luz procedente de un cometa o asteroide se dispersa mediante un espectrógrafo, lo que aparece ante los ojos de los científicos no es solo un destello lejano, sino una verdadera firma química. El VLT empleó la espectroscopía para separar la luz proveniente de la coma del 3 y Atlas, esa nube difusa de gas y polvo que rodea su núcleo. Fue en ese análisis detallado donde emergió un patrón sorprendente, líneas de emisión correspondientes al níquel, un metal pesado detectado en forma gaseosa. Lo realmente inesperado no era solo la presencia del níquel, sino lo que brillaba por su ausencia, el hierro. Normalmente, estos dos elementos aparecen juntos en los cuerpos celestes. Ambos se originan en el corazón de estrellas masivas y son expulsados en explosiones de supernova, mezclándose en proporciones similares. Encontrar níquel sin hierro era como ver huellas en la arena sin la sombra de quien las dejó, algo no encajaba. La espectroscopía, sin embargo, no engaña. Sus líneas son objetivas, repetibles y verificables. Los científicos sabían que no se trataba de un error del instrumento ni de un capricho estadístico. El patrón era claro, y el silencio del hierro tan elocuente como la voz del níquel. Esta aparente disonancia abrió un dilema fascinante. ¿Era el resultado de un proceso natural aún desconocido o acaso la primera pista de algo fuera del marco convencional? La espectroscopía no da respuestas definitivas, señala presencias y ausencias, pero deja al razonamiento humano la tarea de interpretar. A lo largo de la historia de la ciencia, cada vez que la luz ha revelado secretos inesperados, se han abierto puertas hacia descubrimientos trascendentales, la expansión del universo, la identificación de exoplanetas, la química de nebulosas lejanas. Ahora, esa misma técnica nos enfrentaba a un rompecabezas en un visitante interestelar. El espectro del 3 y Atlas planteaba una pregunta incómoda. Si la naturaleza normalmente une al níquel y al hierro en un mismo proceso, ¿qué podía haberlos separado en este caso? Y aún más inquietante, ¿podría ese mecanismo estar relacionado con alguna intervención inteligente? Cuando los investigadores del VLT confirmaron la presencia de níquel gaseoso en el 3 y Atlas, la noticia fue recibida con entusiasmo y desconcierto al mismo tiempo. Metales pesados como el níquel o el hierro no suelen evaporarse con facilidad, y detectarlos en forma gaseosa es raro, más extraño aún es que uno aparezca sin el otro. En condiciones naturales, ambos elementos son compañeros inseparables, forjados en las mismas explosiones estelares y viajando juntos por el espacio, incorporándose a los mismos cuerpos que nacen de ese material estelar reciclado. Por eso, cuando el espectro del 3 y Atlas mostró picos claros de níquel, pero ninguna señal de hierro, la comunidad científica comprendió que se enfrentaba a un enigma único. No era la primera vez que se detectaba níquel en cometas. Estudios previos lo habían identificado en cuerpos del sistema solar, como el famoso cometa Halley e incluso en el cometa interestelar Borisov. Sin embargo, en todos esos casos, aunque el hierro era más difícil de detectar, seguía presente. Esta vez, en cambio,
el hierro parecía ausente por completo. La pregunta surgió de inmediato: ¿qué podía significar? Algunos investigadores propusieron una explicación química. El níquel, al formar compuestos más volátiles, puede liberarse más fácilmente bajo la radiación solar, mientras que el hierro tiende a permanecer atrapado en minerales estables, resistiéndose a evaporarse a las mismas temperaturas. Quizás el hierro estaba allí, pero oculto bajo los límites de sensibilidad de los instrumentos. Otros, sin embargo, apuntaron a hipótesis más audaces. Si en la naturaleza el hierro y el níquel caminan siempre juntos, ¿por qué se encontraban separados en este visitante? Y si no era un proceso natural, ¿podría esa separación de metales reflejar un mecanismo artificial, similar a los procesos industriales, hornos o refinerías diseñados para extraer y concentrar recursos? ¿Podría el TRES y Atlas estar mostrando una firma similar a la de procesos artificiales? Esta hipótesis, aunque altamente especulativa, no tardó en expandirse más allá de los círculos académicos. Los medios de comunicación y las redes sociales multiplicaron titulares que sugerían evidencias de artificialidad. En pocas horas, el objeto pasó de ser un tema reservado a especialistas a convertirse en un fenómeno viral. La realidad, sin embargo, era más compleja. Los propios autores del estudio insistieron en que no había base para concluir que se tratara de un artefacto artificial. Su trabajo planteaba hipótesis naturales, coherentes con lo observado en otros cometas, aunque con diferencias que aún necesitaban explicación. El misterio no residía en afirmar certezas, sino en explorar qué podía significar realmente la ausencia de hierro. Esa dualidad entre la explicación prudente y la tentación de lo extraordinario colocó al TRES y Atlas en el centro de una conversación mundial. Mientras los científicos pedían paciencia, el público exigía respuestas. Porque si la naturaleza podía explicar el fenómeno, ¿por qué la señal del hierro permanecía esquiva incluso bajo la mirada de los instrumentos más avanzados de la Tierra? Para comprender por qué la detección de níquel sin hierro resultaba tan sorprendente, hay que regresar al origen de estos elementos. Hierro y níquel se forjan en los momentos más dramáticos de la vida de las estrellas, las explosiones de supernova. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, colapsa bajo su propio peso y libera una energía inimaginable en fracciones de segundo. Este estallido cósmico no solo ilumina galaxias enteras, sino que crea y dispersa al espacio los elementos pesados que formarán nuevos sistemas solares, planetas e incluso vida. En ese calor y presión extremos, el hierro y el níquel nacen casi siempre juntos, como gemelos inseparables de un mismo proceso astrofísico. Esa unión inicial suele reflejarse en los cuerpos celestes que observamos. Asteroides metálicos, meteoritos y cometas muestran proporciones en las que ambos elementos aparecen asociados. Incluso en la Tierra, el núcleo profundo está dominado por una aleación de hierro y níquel. Por eso, en términos astronómicos, encontrar uno sin el otro es inesperado. Es como hallar un eco sin voz o una sombra sin cuerpo. Cuando sus huellas se separan, la ciencia se ve obligada a preguntarse qué fuerzas han actuado para producir esa disonancia. Algunos científicos sugieren que esta aparente ausencia podría ser más un problema de percepción que de realidad. El hierro, atrapado en minerales resistentes, requiere temperaturas mucho más altas para liberarse al espacio en forma gaseosa. El níquel, en cambio, puede combinarse en moléculas volátiles que se evaporan con relativa facilidad bajo la radiación solar. Por eso, cuando un objeto como el TRES y Atlas se aproxima a una estrella, es lógico que el níquel se muestre primero, mientras el hierro permanece oculto en su interior. Esta explicación prudente y basada en química conocida tranquiliza a muchos, pero también deja abiertas preguntas difíciles de responder. Si el hierro está presente, ¿por qué los espectros no muestran ni la más mínima señal? ¿Se trata solo de una cuestión de sensibilidad instrumental o estamos ante un fenómeno todavía no comprendido? El debate se complica aún más al recordar que otros objetos interestelares, como el cometa Borisov y el cometa Halley, sí mostraron hierro, aunque en cantidades menores. Entonces, ¿qué distingue al TRES y Atlas de otros visitantes interestelares? Su composición, su trayectoria, su historia. Las piezas parecen no encajar por completo, y en ciencia, cuando los patrones se rompen, siempre existe la posibilidad de que algo nuevo esté tratando de revelarse.
Porque si hierro y níquel son hermanos cósmicos inseparables, ¿qué historia podría estar contando el hecho de que, en este viajero interestelar, uno de ellos permanezca en silencio? Cuando los datos del VLT comenzaron a circular entre la comunidad científica, la reacción fue inmediata. Había que explicar por qué el níquel aparecía con claridad mientras el hierro permanecía oculto. La ciencia, en esencia, es un ejercicio de interpretación, y frente a un patrón inesperado, las hipótesis surgieron con rapidez. La primera corriente de pensamiento se apoyó en la química conocida. Investigadores propusieron que la diferencia podría deberse a la volatilidad de los metales. El níquel, al formar compuestos más inestables, se libera al espacio con mayor facilidad, mientras que el hierro permanece ligado a minerales que solo se descomponen a temperaturas mucho más altas. En este caso, la ausencia sería solo aparente, el hierro estaría escondido bajo capas resistentes, esperando un acercamiento mayor al Sol para hacerse visible. Otra hipótesis apuntó a la sensibilidad de los instrumentos. Aunque el VLT es uno de los telescopios más avanzados de la Tierra, todo aparato tiene límites. Es posible que la cantidad de hierro presente fuera tan pequeña que quedara debajo del umbral de detección. En otras palabras, el hierro podría estar hablando en susurros que nuestros oídos tecnológicos aún no alcanzan a escuchar. Pero también surgieron interpretaciones más audaces. En foros, medios y redes sociales, algunas ideas rozaban lo extraordinario. Se recordó que, en la Tierra, la separación de níquel y hierro suele ser resultado de procesos industriales, fundiciones y refinerías, tecnologías diseñadas para aislar metales. Y el 3i Atlas mostraba níquel sin hierro. ¿Podría ser una señal de intervención artificial? Aunque la mayoría de los científicos mantuvo la prudencia, la idea encontró eco en el imaginario colectivo. La posibilidad de que un objeto interestelar llevara consigo una firma tecnológica era demasiado tentadora para ignorarla. La especulación creció, alimentada por precedentes como el debate en torno a Oumuamua, que años antes había despertado teorías sobre artefactos alienígenas. Entre la cautela científica y el entusiasmo popular, el 3i Atlas se convirtió en el centro de un debate que trascendía la astronomía. No se trataba solo de interpretar un espectro, sino de confrontar nuestra disposición a considerar lo improbable. Mientras tanto, los observatorios seguían recolectando datos y la atención se centraba en un detalle crucial. ¿Era esta anomalía única del 3i Atlas o existían precedentes en otros cuerpos? Para responder, los astrónomos revisaron archivos de observaciones pasadas, buscando en la historia de otros cometas pistas que pudieran arrojar luz sobre el misterio actual. Y lo que encontraron mostró que este no era el primer caso en que el níquel se manifestaba de forma inusual. La mirada se dirigió hacia un visitante interestelar anterior, el 2i Borisov, descubierto en 2019 por el astrónomo aficionado Gennady Borisov. Este segundo objeto interestelar confirmado que atravesó nuestro sistema solar se convirtió en un hallazgo histórico, no solo porque confirmaba que Oumuamua no había sido un caso aislado. El 2i Borisov no solo fue importante porque confirmaba que Oumuamua no había sido un caso aislado, sino porque mostraba un aspecto mucho más familiar, un cometa clásico con cola brillante y actividad cometaria evidente. Al analizar sus espectros, los investigadores encontraron algo que, a la luz de los nuevos datos del 3i Atlas, cobraba especial relevancia. También se detectó níquel en Borisov en forma de gas. En ese momento llamó la atención, aunque tuvo menor repercusión mediática, porque el hierro sí estaba presente, aunque en cantidades muy pequeñas. Este precedente permitió comprender que la presencia destacada de níquel no era exclusiva del 3i Atlas. Por el contrario, podía formar parte de un patrón más amplio en cometas, tanto locales como interestelares. Sin embargo, la diferencia crucial estaba en la proporción. Mientras en Borisov el hierro aparecía en pequeñas cantidades, en el 3i Atlas brillaba por completa ausencia. El paralelo entre ambos cuerpos planteó nuevas preguntas. ¿Se trataba de la misma química actuando bajo condiciones distintas, o cada objeto interestelar traía consigo una historia singular marcada por los ambientes en los que se formó? Borisov nos enseñó que los cometas interestelares podían parecerse mucho a los nuestros, mientras que el 3i Atlas parecía empeñado en recordarnos que aún existen sorpresas escondidas en la materia prima del universo. Además, la comparación resaltó otro punto importante.
la diversidad de los visitantes interestelares. Si dos objetos provenientes de lugares distintos de la galaxia ya mostraban variaciones químicas significativas, ¿qué más podríamos esperar de futuros encuentros? La astronomía apenas comenzaba a abrir esa ventana. El análisis de Borisov no resolvió el enigma del 3 y Atlas, pero sí proporcionó un marco de referencia. La ciencia se mueve en esa tensión constante entre lo particular y lo general, entre reconocer patrones y aceptar excepciones. Y lo que estaba en juego no era solo entender la química de un cometa, sino ampliar los límites de lo que consideramos normal en los procesos cósmicos. Pero Borisov no fue el único antecedente. En los registros históricos aparecía otro cometa mucho más cercano y famoso, observado por generaciones de astrónomos y convertido en símbolo de la exploración celeste. Un cometa cuyo paso cada 76 años siempre despierta la fascinación de la humanidad, el cometa Halley. Visible desde la antigüedad y registrado por múltiples culturas, su regreso periódico lo convierte en un visitante recurrente y familiar de nuestros cielos. Sin embargo, detrás de su halo mítico, Halley también es un laboratorio natural de extraordinario valor científico. Durante su último paso cercano a la Tierra, en 1986, la Agencia Espacial Europea envió la sonda Giotto, que proporcionó imágenes sin precedentes de su núcleo y permitió realizar mediciones espectroscópicas detalladas. Entre los hallazgos, uno resultó especialmente llamativo: la detección de níquel en forma de gas en su coma. Al igual que en Borisov, el hierro también estaba presente, aunque en cantidades significativamente menores. Este dato, que en su momento se interpretó como una rareza química pero no como una anomalía mayor, adquiere ahora un nuevo significado. El hecho de que Halley, un cometa clásico del sistema solar, muestre un exceso relativo de níquel respecto al hierro, refuerza la idea de que este fenómeno no es exclusivo de los visitantes interestelares. Podría tratarse, en realidad, de una característica más común de lo que pensábamos, aunque todavía poco comprendida. Comparar al 3 y Atlas con Halley es, en definitiva, una lección de humildad científica. Nos recuerda que incluso los objetos que creemos conocer mejor pueden ocultar sorpresas y comportamientos inesperados. Si un cometa estudiado durante siglos aún revela misterios en su química, ¿cómo no esperar lo mismo de un viajero interestelar recién descubierto? Aún así, persiste una diferencia fundamental: mientras en Halley y en Borisov el hierro aparecía, aunque tímido, en el 3 y Atlas la señal sigue siendo nula. La balanza entre lo familiar y lo desconocido se inclina de nuevo hacia lo enigmático. Estamos ante un simple cambio de intensidad, explicable por la química y las condiciones del entorno, o frente a una ausencia real que exige una explicación más profunda. Los cometas, en su comportamiento químico, son como cápsulas del tiempo, conservan materiales primitivos anteriores a la formación de los planetas. Por eso, cada espectro que estudiamos es también una ventana al pasado. Halley, con su níquel abundante, nos enseñó que el universo puede sorprendernos incluso con lo conocido. El 3 y Atlas, con su hierro ausente, nos obliga a replantear los límites de lo posible. En esa frontera, entre la familiaridad de lo registrado y la anomalía de lo nuevo, los científicos comenzaron a explorar una pista clave: la diferencia en la química de ambos elementos. Esta diferencia, lejos de ser un simple tecnicismo, podría contener la clave para desentrañar el misterio. La diferencia entre lo que vemos en el espectro del 3 y Atlas no es solo un detalle técnico, refleja una química profundamente distinta entre dos metales que, aunque nacen juntos en el corazón de las estrellas, reaccionan de manera desigual ante el calor y la luz. El níquel, al combinarse con ciertos compuestos, puede formar moléculas altamente volátiles. Entre ellas se encuentran los carbonilos de níquel, estructuras químicas que se deshacen fácilmente al recibir radiación estelar. Basta una exposición moderada a la energía del Sol para que se liberen en forma de gas, elevándose hasta ser detectados por nuestros telescopios. Es como si el níquel llevara consigo un pasaporte de escape, dispuesto a abandonar el núcleo del cometa en cuanto las condiciones lo permitan. El hierro, en contraste, es mucho más reservado. Tiende a permanecer atrapado en minerales estables y resistentes, que requieren temperaturas mucho más altas para descomponerse y liberar átomos al espacio. En un objeto interestelar que apenas comienza a acercarse al Sol, esas condiciones extremas aún no se han alcanzado.
El hierro permanece oculto, invisible para nuestros instrumentos, como un viajero que se rehúsa a salir de la sombra. Esta diferencia química explica por qué en cometas como Halley o Borisov la cantidad de hierro detectada siempre fue menor que la de níquel, pero también resalta la singularidad del 3 y Atlas. En su espectro, la firma del hierro no aparece en absoluto, ni siquiera en rastros. Para los científicos, esta ausencia puede deberse a dos factores: o bien el hierro está presente en cantidades tan bajas que escapan a la sensibilidad del VLT, o bien se encuentra en un estado aún más atrapado de lo habitual, retrasando su liberación hasta que el objeto se acerque más al Sol. Cualquiera de las dos opciones mantiene la explicación dentro de lo natural, pero también deja abierta la puerta a nuevas sorpresas. Lo fascinante de esta situación es que convierte al 3 y Atlas en un experimento en tiempo real. A medida que continúe su viaje hacia el perihelio, su punto más cercano al Sol, los científicos podrán observar si el hierro finalmente se hace visible. Si lo hace, confirmará las hipótesis químicas; si no, la anomalía se volverá aún más difícil de ignorar. La ciencia se encuentra en un punto de tensión. Debemos esperar pacientemente a que la naturaleza revele su carta oculta o enfrentar la posibilidad de que algo en este visitante interestelar esté fuera de los patrones conocidos. Mientras la comunidad astronómica afina sus modelos y teorías, surge una limitación crucial: la capacidad de nuestros propios instrumentos para captar señales tan esquivas. Porque incluso si el hierro está ahí, ¿podemos realmente detectarlo con la tecnología actual? Aunque el Very Large Telescope es una de las herramientas más avanzadas de la astronomía moderna, sigue siendo una ventana limitada hacia el cosmos. Su poder radica en descomponer la luz con precisión asombrosa, pero incluso esa precisión encuentra barreras: la distancia, la intensidad de la señal y el ruido inevitable del universo. El 3 y Atlas viaja a millones de kilómetros, desplazándose a velocidades de decenas de kilómetros por segundo. La luz que llega hasta nosotros, por tenue que sea, ha recorrido un trayecto enorme, atravesando el vacío y enfrentando interferencias que van desde la atmósfera terrestre hasta los propios instrumentos que la reciben. Captar en ese débil resplandor la huella de un metal como el hierro es un desafío que roza los límites de lo posible. El VLT puede identificar elementos químicos con gran detalle, pero cada espectrógrafo tiene un umbral de sensibilidad, una línea invisible por debajo de la cual los datos se confunden con el ruido. Si la cantidad de hierro liberada por el 3 y Atlas se encuentra en esa franja mínima, el resultado será la apariencia de ausencia. Aunque el elemento esté presente, este límite no es exclusivo del VLT. Incluso telescopios espaciales como Hubble o James Webb enfrentan restricciones similares, debido a la resolución espectral, la distancia, la interferencia de la luz solar y la competencia con otros objetos que también requieren observación. En cierto modo, la astronomía es una disciplina que vive de milagros técnicos: extraer certezas a partir de señales increíblemente débiles. La ausencia de hierro en los registros del 3 y Atlas podría no ser un misterio cósmico, sino una consecuencia de nuestras propias limitaciones, un espejismo científico nacido no de lo que está allá afuera, sino de lo que aún no podemos medir. Pero aceptar esta interpretación genera incomodidad. Reconocer que no vemos algo no equivale a descartarlo. La línea entre ausencia real y ausencia aparente se vuelve difusa, y con ella crece la necesidad de nuevas oportunidades de observación. A medida que el 3 y Atlas se acerque al Sol, las temperaturas aumentarán; con ellas, la posibilidad de que más elementos se liberen hacia la coma y finalmente crucen el umbral de nuestros detectores. Sin embargo, este retraso no calma la curiosidad. Para el público y algunos sectores de la comunidad científica, la simple falta de hierro ya resulta provocadora. En un mundo donde cada anomalía se convierte en titular, la paciencia no siempre es fácil de sostener. Porque si todo se reduce a los límites de nuestra tecnología, bastaría con esperar. Pero si la ausencia persiste incluso bajo mejores condiciones de observación, entonces el enigma se profundiza, y la clave podría estar en un factor inevitable, tan determinante como la propia química del cometa: la distancia al Sol, el escenario que define qué elementos deciden mostrarse y cuáles prefieren permanecer ocultos. En el sistema solar, nada permanece indiferente al poder del Sol. Su luz y calor transforman todo lo que se acerca: hielos que se subliman, atmósferas que se agitan, metales que se liberan en gases antes ocultos.
Para los cometas, el paso cercano al astro rey es un verdadero juicio cósmico, un momento de revelación en el que sus secretos más íntimos quedan expuestos. El 3I Atlas, en su trayectoria hiperbólica, no será la excepción. A medida que avanza hacia el perihelio, su punto más cercano al Sol, la radiación solar actúa como un catalizador. Los compuestos volátiles comienzan a desprenderse con mayor intensidad, formando colas de polvo y gas que transforman al objeto, de un cuerpo rocoso, en un espectáculo brillante. Es en esta fase cuando los espectros pueden revelar líneas nuevas, invisibles en observaciones anteriores. Para los astrónomos, este es el gran momento. Si el hierro realmente está presente en el 3I Atlas, aunque atrapado en minerales resistentes, el calor creciente del Sol debería liberarlo. Su señal tendría entonces la oportunidad de cruzar el umbral de los instrumentos y dejar su huella en la luz. Pero la expectativa viene acompañada de incertidumbre. Si incluso bajo estas condiciones extremas el hierro permanece invisible, el enigma se profundiza. Sería como esperar que un coro se uniera a la melodía y descubrir, en cambio, un silencio absoluto. Un silencio que, lejos de aclarar, solo abre nuevas preguntas. La aproximación al Sol también trae consigo un desafío técnico. Cuanto más activo se vuelve un cometa, más caótica resulta su señal. Los gases y el polvo generan interferencias que pueden enmascarar la detección de elementos específicos. Detectar hierro en medio del rugido químico de un cometa cercano al Sol es como intentar escuchar un susurro en un estadio lleno. A pesar de ello, la comunidad científica aguarda con ansias estas nuevas observaciones, porque en ellas se juega no solo la comprensión del 3I Atlas, sino también el alcance de nuestras teorías sobre la formación y evolución de objetos interestelares. Cada minuto de acercamiento al Sol es una oportunidad para confirmar hipótesis o para abrir grietas en lo que creíamos seguro. La humanidad ha aprendido que el Sol es a la vez destructor y revelador. Su calor puede borrar rastros, pero también iluminar verdades escondidas. Mientras los instrumentos se preparan para registrar el espectáculo, persiste una pregunta fundamental: ¿cómo interpretará la comunidad científica lo que encuentre, sea presencia o ausencia, señal o silencio? Frente al misterio del 3I Atlas, los astrónomos han respondido con una mezcla de cautela y determinación. La ausencia de hierro en sus espectros, contrastada con la presencia clara de níquel, podría ser la chispa de titulares espectaculares. Sin embargo, los investigadores saben que la ciencia no avanza con certezas rápidas, sino con pruebas acumuladas, revisadas y debatidas. En los comunicados oficiales y en artículos revisados por pares, han sido enfáticos: no existe evidencia de artificialidad en el 3I Atlas. Los datos actuales apuntan a procesos naturales, aunque inusuales, que requieren más observaciones para ser comprendidos. Ningún estudio menciona la intervención de civilizaciones inteligentes. Lo que encontramos son hipótesis químicas plausibles, que encajan, aunque de manera parcial, con lo observado en otros cometas. Esta prudencia no es frialdad, sino un reflejo del método científico. En astronomía, cada observación es apenas un fragmento de un mosaico mucho más grande. Saltar a conclusiones definitivas con piezas incompletas puede conducir a errores difíciles de corregir. Por eso, los expertos insisten en que lo que hoy parece una anomalía podría, con el tiempo, revelarse como un fenómeno completamente natural. Sin embargo, esta postura choca con el apetito de un público acostumbrado a respuestas rápidas y a narrativas grandiosas. La ciencia avanza en escalas de meses, años e incluso décadas. La curiosidad colectiva, en cambio, se mide en minutos y segundos. Esa tensión coloca a los investigadores en una posición incómoda. Deben defender la paciencia en un mundo que demanda certezas inmediatas. El escepticismo responsable no implica indiferencia. Los equipos de investigación continúan refinando modelos, comparando datos con otros cometas y ajustando hipótesis para comprender mejor lo que está ocurriendo. En esa labor se refleja una lección central: la ciencia no es un conjunto de verdades absolutas, sino un proceso continuo de aproximaciones. La historia de la astronomía está llena de ejemplos en los que lo extraño resultó ser una expresión natural de la física. Señales que parecían mensajes resultaron ser pulsares, destellos misteriosos se revelaron como supernovas.
Cada caso recordó que el universo puede sorprender sin necesidad de recurrir a explicaciones extraordinarias. No obstante, la historia también enseña otra lección: hay que observar con mente abierta. La mayoría de las anomalías encuentran explicaciones naturales, pero siempre existe la posibilidad de que alguna rompa el molde. Esa remota probabilidad, casi mínima, mantiene viva la especulación y la fascinación. Así, la voz de la ciencia permanece firme: paciencia, rigor y datos. Pero en los márgenes de ese discurso, donde la incertidumbre se mezcla con el deseo humano de no estar solos, surge otra narrativa, más seductora y arriesgada. Esa narrativa pronto se infiltra en titulares, debates en línea y conversaciones cotidianas, transformando un espectro químico en un tema de fascinación global. En cuanto los primeros resultados del TRES y Atlas se hicieron públicos, las interpretaciones comenzaron a bifurcarse. Por un lado, la comunidad científica prudente pedía cautela: era demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Por otro, el eco mediático y las redes sociales convertían un detalle técnico en un misterio dramático. El hallazgo de níquel sin hierro se convirtió en combustible perfecto para titulares llamativos: prueba de tecnología alienígena, artefacto interestelar, el visitante que confirma que no estamos solos. Cada frase estaba diseñada para captar clics, vistas y atención, aunque sacrificara la complejidad y los matices de la investigación original. Las redes sociales amplificaron este efecto de manera exponencial. Usuarios compartían gráficos, memes y teorías personales, muchas veces sin haber leído siquiera el estudio científico. El fenómeno se volvió viral porque la narrativa de lo extraordinario siempre viaja más rápido que la explicación moderada. Este proceso no es nuevo. Cada vez que la ciencia presenta datos ambiguos, el sensacionalismo encuentra un terreno fértil. Ocurrió con Oumuamua, cuando su forma alargada y trayectoria inusual generaron titulares sobre una posible nave interestelar. Ocurrió también con señales de radio que, en su momento, se interpretaron como fenómenos extraños, y que más tarde se revelaron como naturales. En todos los casos, la versión fantástica capturó primero la imaginación del público, antes de que la evidencia pusiera las cosas en su lugar. Sin embargo, este ciclo tiene consecuencias. La espectacularización de la ciencia genera desconfianza cuando las explicaciones naturales llegan más tarde. Lo que para los investigadores es un progreso, descartar hipótesis imposibles y afinar teorías, para el público puede sentirse como una decepción. La línea entre divulgar conocimiento y alimentar ilusiones se vuelve, así, extremadamente frágil. En el caso del TRES y Atlas, muchos científicos se encontraron con la difícil tarea de corregir malentendidos sin sofocar por completo la fascinación del público. Porque aunque el hierro pudiera aparecer más adelante y la explicación química resultara suficiente, el atractivo de una posible señal artificial ya había calado en la imaginación colectiva. Esta tensión entre ciencia y sensacionalismo revela algo profundo sobre nosotros mismos: nuestra tendencia a buscar significado más allá de los datos, a convertir cualquier anomalía en la promesa de un encuentro con lo desconocido. Y aunque la mayoría de los astrónomos sostienen que las observaciones actuales apuntan a procesos naturales, hay un nombre que inevitablemente aparece en este debate, asociado a hipótesis audaces, polémicas y a la defensa de lo improbable como posibilidad legítima. Ese nombre ya había marcado con fuerza la discusión en torno a Oumuamua y ahora regresa para influir en la conversación sobre el TRES y Atlas. En 2017, el descubrimiento de Oumuamua cambió para siempre la manera en que percibimos a los visitantes interestelares. Aquel objeto, cuyo nombre hawaiano significa mensajero de lejos que llega primero, irrumpió en el sistema solar con una forma inusual, una trayectoria hiperbólica y un comportamiento desconcertante. No tenía la apariencia típica de un cometa y, sin embargo, mostraba aceleraciones que sugerían la liberación de gases. Nunca se detectó coma Nicola, los signos clásicos de actividad cometaria. El enigma desató un debate global. Para algunos, Oumuamua era simplemente un cometa extraño, una variación natural de lo conocido. Para otros, su perfil alargado, parecido a un cigarro o a una losa, y su comportamiento anómalo, lo convertían en un candidato plausible para ser considerado un artefacto interestelar.
Fue entonces cuando la frontera entre ciencia y especulación se volvió difusa, y la astronomía se encontró en el ojo de un huracán mediático. El eco de ese episodio aún resuena. Oumuamua se convirtió en símbolo de las posibilidades abiertas y de las tensiones entre la interpretación científica y el deseo humano de encontrar signos de vida inteligente. Su legado condiciona inevitablemente la forma en que hoy observamos al TRES y Atlas. Los astrónomos, conscientes de cómo el caso anterior alimentó titulares desproporcionados, buscan ahora mantener el equilibrio entre cautela y curiosidad. La ausencia de hierro en el TRES y Atlas podría explicarse mediante química natural, pero la memoria de Oumuamua recuerda que lo inusual no siempre encaja fácilmente en las categorías conocidas. Y hay un detalle crucial: en ambos casos, lo que provoca fascinación no es tanto lo que está presente, sino lo que falta. En Oumuamua, fue la ausencia de signos claros de actividad cometaria; en el TRES y Atlas, la ausencia de hierro. En cada uno, un vacío que se transforma en misterio. El público, aún recordando el debate de 2017, conecta instintivamente ambos relatos. Cada vez que surge una anomalía en un objeto interestelar, la comparación con Oumuamua es inevitable. Expectativa, duda y esperanza se entrelazan, creando un clima de tensión constante alrededor de cada nuevo hallazgo interestelar. La sombra de aquel primer visitante oficial sigue marcando las preguntas actuales. ¿Volveremos a enfrentar lo inexplicable o, esta vez, la ciencia conseguirá cerrar la brecha con explicaciones más sólidas? En el corazón de ese legado resurge un nombre que no pasó desapercibido, un científico que, sin miedo al debate, defendió públicamente la posibilidad de que Oumuamua fuera una sonda artificial enviada por otra civilización. Su voz, polémica y provocadora, volvió a resonar con la aparición del TRES y Atlas. Ese científico es Avi Loeb, profesor de Harvard, quien en 2017 captó la atención mundial cuando Oumuamua sorprendió al planeta. Mientras la mayoría de los astrónomos optaban por explicaciones prudentes, considerando el objeto un cometa inusual o un fragmento más de un cuerpo mayor, Loeb propuso una hipótesis audaz: que el visitante podía tratarse de un artefacto tecnológico deliberadamente enviado desde otra estrella. Su razonamiento se apoyaba en varias anomalías: la forma alargada del objeto, la ausencia de coma visible y los cambios en su velocidad sin indicios claros de expulsión de gases, elementos difíciles de conciliar con los modelos convencionales. En libros y artículos, defendió la idea de que lo observado podría ser una sonda inteligente, no un fragmento accidental. Esta postura generó división en la comunidad científica. Algunos la consideraron una interpretación precipitada, cercana a la especulación; otros, aunque escépticos, reconocieron su valor al abrir el debate y recordar que la ciencia avanza explorando incluso lo improbable. Loeb se convirtió así en un referente mediático, un puente entre la fascinación del público y los límites del conocimiento académico. Por eso, cuando el TRES y Atlas fue detectado y se anunció la inusual ausencia de hierro en sus espectros, su nombre reapareció en titulares y conversaciones. Aunque él no relacionó directamente este hallazgo con una intervención artificial, su influencia hizo que muchos interpretaran la información bajo esa misma perspectiva. Si estamos ante un caso comparable al de Oumuamua, lo relevante no es solo su hipótesis original, sino cómo cambió la percepción pública. Tras 2017, cada visitante interestelar es recibido con expectativas distintas, incluso con la esperanza de que confirme la posibilidad de que no estemos solos. La figura de Loeb simboliza un dilema constante: descartar lo improbable de inmediato o mantenerlo sobre la mesa hasta que los datos lo aclaren. En el caso del TRES y Atlas, la mayoría de los científicos sigue apuntando a explicaciones químicas y naturales, pero la existencia de una voz disidente y con autoridad académica asegura que la conversación nunca sea lineal. Su eco recuerda que, mientras la ciencia debe ser cauta, la imaginación no tiene límites. Esta tensión entre rigor y curiosidad por lo extraordinario nos conduce a una reflexión más profunda. La fascinación por el TRES y Atlas no se explica únicamente por la química o la física. Cada titular, cada debate en foros o redes sociales revela un impulso profundamente humano: el deseo de no estar solos en el universo. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha alzado la mirada hacia el cielo en busca de compañía. Los antiguos veían a los dioses entre las estrellas, los poetas soñaban con mundos lejanos,
y los filósofos se cuestionaban si la vida era un privilegio exclusivo de la Tierra o un fenómeno extendido por el cosmos. Con el paso de los siglos, esa curiosidad se transformó en ciencia, radiotelescopios captando señales, sondas explorando más allá del sistema solar y programas dedicados a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es en este contexto cultural que un hallazgo como el del TRES y Atlas adquiere un significado simbólico más allá de lo técnico. Un espectro carente de hierro deja de ser solo un dato químico. Para muchos se convierte en un guiño hipotético, un indicio de que alguien, en algún lugar de la galaxia, podría haber dejado una huella deliberada. Mientras la ciencia aboga por la cautela, la imaginación colectiva se dispara con facilidad. La tensión es palpable. Aunque los astrónomos prefieran una explicación natural, la mera posibilidad de que el objeto sea artificial resulta fascinante. ¿Y si fuera una sonda, una nave, un artefacto diseñado por inteligencia ajena a la Tierra? La pregunta, improbable pero seductora, mezcla esperanza y temor, revelando algo esencial de nuestra condición, la necesidad de sentido. El universo, vasto y silencioso, puede parecer indiferente. Descubrir otras inteligencias sería, para muchos, la prueba de que la vida no es un accidente aislado, sino parte de una historia cósmica compartida. En este escenario, el TRES y Atlas se convierte en un espejo que nos obliga a enfrentar no solo lo que sabemos sobre la materia y la energía, sino también lo que anhelamos encontrar. Y es precisamente aquí donde la línea entre ciencia y especulación se vuelve delicada, el riesgo de proyectar nuestros deseos sobre los datos y leer en los espectros no lo que está, sino lo que queremos que esté. No obstante, la historia de la ciencia enseña que los descubrimientos más significativos suelen nacer de preguntas incómodas. La clave está en equilibrar rigor y apertura, investigar sin descartar lo improbable, porque en esa zona de incertidumbre surge el verdadero conocimiento. Mientras la humanidad oscila entre prudencia y esperanza, los observatorios continúan siguiendo al TRES y Atlas, recogiendo datos que, por sí solos, no bastan, necesitan interpretación, comparación y contexto. Surge entonces la pregunta central: ¿qué nos dicen las teorías científicas sobre la aparente ausencia de hierro en su espectro? Los investigadores no permanecieron inactivos. La abundancia de incógnitas exigía explicaciones plausibles, coherentes con la física y la química conocidas, pero sin caer en conjeturas sin fundamento. La primera hipótesis apuntó a la volatilidad diferencial. El níquel puede formar moléculas que se liberan con facilidad, mientras que el hierro queda atrapado en minerales más resistentes. Desde esta perspectiva, el hierro no falta, simplemente permanece oculto, aguardando temperaturas más elevadas para liberarse en forma de gas. Otra explicación considerada fue la limitada sensibilidad de los instrumentos. Aunque los espectrógrafos del VLT son extremadamente precisos, poseen un umbral mínimo. Si la cantidad de hierro liberado no alcanza ese límite, su señal se vuelve indetectable, dando la impresión de ausencia. Si la cantidad de hierro que el TRES y Atlas libera es demasiado pequeña, su señal podría quedar difusa entre el ruido cósmico, haciéndola prácticamente indetectable. Esto explicaría por qué en cometas como Borisov o Halley se observaron rastros débiles de hierro, mientras que en el TRES y Atlas la línea espectral parece totalmente ausente. En ese sentido, su ausencia sería más aparente que real. Otra hipótesis se enfoca en su origen. Al formarse en un sistema estelar distinto al nuestro, el TRES y Atlas podría haber surgido en un entorno con características químicas diferentes. Las proporciones de níquel y hierro en su lugar de nacimiento podrían no coincidir con las que conocemos en el sistema solar, ofreciendo una explicación que refuerza la idea de que cada visitante interestelar es un ejemplo único de la diversidad cósmica. Algunos investigadores incluso han considerado procesos más específicos, como la presencia de granos ricos en níquel o complejos orgánicos metálicos que liberan este elemento con mayor facilidad. Bajo la radiación solar, estas estructuras podrían descomponerse y liberar níquel sin necesidad de recurrir a teorías extraordinarias. Todas estas explicaciones buscan lo mismo: situar el fenómeno en el terreno de lo natural. No porque la ciencia evite lo inesperado, sino porque su método parte siempre de lo más probable antes de contemplar lo improbable. La aparente falta de hierro en el TRES y Atlas puede desconcertar, pero no contradice las leyes conocidas de la física y la química. No obstante, la incertidumbre persiste.
La ciencia sabe que las anomalías son oportunidades para repensar lo que se da por sentado. Si este visitante interestelar nació en un sistema distinto, ¿qué más podría enseñarnos sobre mundos que jamás visitaremos? Cada objeto que nos llega del espacio profundo es mucho más que una roca perdida, es un fragmento de un entorno desconocido. El TRES y Atlas, con su composición química peculiar, podría ser la primera señal de que otros sistemas estelares generan planetas, cometas y combinaciones de elementos distintas a las del nuestro. Imaginemos su nacimiento, en un rincón lejano de la galaxia, alrededor de una estrella que quizás ya no exista, se formaron discos de gas y polvo similares a los de nuestro sistema solar. La química local, la temperatura y la presión moldearon esa materia prima. Aunque hierro y níquel se originaron en explosiones de supernova, su distribución pudo variar según la dinámica del sistema. Tal vez el TRES y Atlas surgió en un entorno con más níquel o con mecanismos que retuvieron el hierro en cuerpos mayores. Millones de años después, una interacción gravitacional, tal vez con un planeta gigante o con su estrella, lo lanzó al espacio interestelar. Desde entonces viaja solo, cruzando la Vía Láctea hasta encontrarse con nuestro Sol. Así, este cometa se convierte en una cápsula del tiempo y del espacio. No solo transporta información sobre su pasado, sino también sobre lugares que jamás exploraremos directamente. Cada grano de polvo, cada molécula en su coma, es un mensaje silencioso de un sistema estelar completamente ajeno al nuestro. Para los astrónomos, esto resulta tan fascinante como la anomalía misma. Si la química del TRES y Atlas refleja condiciones distintas de formación, no estamos frente a un misterio que desafía las leyes conocidas, sino ante una oportunidad única para expandir nuestra comprensión de lo posible en el cosmos. Ver al TRES y Atlas como un objeto extraño no implica necesariamente que sea artificial, más bien, nos recuerda la diversidad infinita del cosmos. Sin embargo, esta perspectiva trae consigo un desafío importante. Si cada visitante interestelar es único, ¿cómo diferenciamos lo realmente inusual de lo que simplemente es diferente? ¿Dónde trazamos la frontera entre la diversidad natural y fenómenos que aún no podemos explicar con la física que conocemos? El TRES y Atlas nos invita a mirar más allá con nuevos ojos. Puede que no sea una nave extraterrestre, pero es, sin duda, un fragmento arrancado de otro sol, una pieza de un sistema que jamás veremos. Solo por eso, nuestra perspectiva cambia. No necesitamos inteligencias alienígenas para sentirnos conectados con el universo, basta con que la materia misma viaje a través del vacío y nos cuente su historia. Pero entender esa historia requiere algo más que suposiciones. Son necesarias observaciones directas, datos acumulados y estudios prolongados. Y ahí surge una pregunta clave. ¿Qué telescopios y misiones están realmente preparados para desentrañar los secretos de estos visitantes interestelares? El descubrimiento del TRES y Atlas no habría sido posible sin la vigilancia constante de los grandes telescopios del mundo. En el desierto de Atacama, Chile, se encuentra el Very Large Telescope, VLT, un complejo de 4 enormes ópticos que pueden trabajar en conjunto como si fueran un solo ojo gigantesco. Fue allí donde la espectroscopía detectó níquel y notó la ausencia de hierro, desencadenando el debate global. El VLT no está solo. En órbita, el Hubble ha seguido al TRES y Atlas, proporcionando imágenes que muestran la evolución de su coma y la incipiente formación de su cola. Más allá, el recién inaugurado James Webb Space Telescope ofrece la posibilidad de analizar sus firmas químicas con una sensibilidad sin precedentes. Cada observatorio, con sus ventajas y limitaciones, forma parte de un rompecabezas que requiere miradas complementarias. En tierra, además de Chile, otros observatorios ubicados en Hawái, España y Estados Unidos aportan datos cruciales. La colaboración internacional es indispensable. Ningún instrumento por sí solo puede capturar todas las facetas de un objeto tan efímero y esquivo. La trayectoria hiperbólica del TRES y Atlas asegura que solo pasará una vez por nuestro sistema solar, y el margen para estudiarlo es estrecho. Cada noche de observación perdida es una oportunidad que no volverá. Los astrónomos trabajan contra el reloj, coordinando turnos y compartiendo datos en tiempo real. Saben que lo aprendido ahora no solo sirve para este caso, sino también para futuros visitantes interestelares. Cada objeto descubierto es, en cierto sentido, un ensayo para el siguiente.
El despliegue de tecnología para seguir al TRES y Atlas también evidencia la vulnerabilidad de nuestros métodos. A pesar de contar con telescopios gigantes y espectrógrafos sofisticados, seguimos dependiendo de condiciones limitadas, la transparencia de la atmósfera, el tiempo de observación disponible, la sensibilidad de los detectores. Incluso con todo el arsenal moderno, el hierro continúa escondido. Mientras los instrumentos actuales hacen lo que pueden, una idea comienza a surgir entre los investigadores. Quizá no necesitamos solo mejores telescopios en Tierra o en órbita, sino una misión dedicada que se acerque directamente a estos visitantes interestelares. Y aunque la idea no es nueva, su relevancia se vuelve más evidente con cada objeto que atraviesa nuestro sistema solar. Hasta ahora, hemos enviado sondas para estudiar cometas y asteroides cercanos a nuestro vecindario, pero interceptar un objeto interestelar representa un desafío mucho mayor: velocidades extremas, distancias enormes y ventanas de tiempo muy reducidas. Aún así, la recompensa podría ser incomparable. Imagina una nave diseñada para acercarse al TRES y Atlas y examinar sus materiales de forma directa, sin depender únicamente de la luz que refleja. Sería como pasar de observar la silueta de un viajero lejano a estrecharle la mano, descubriendo si lo que hoy parece un simple enigma químico es, en realidad, la puerta a una historia más profunda. La idea de enviar una misión para interceptar un visitante interestelar ha dejado de ser pura ciencia ficción y ha comenzado a discutirse seriamente entre varias agencias espaciales. El reto es enorme. Estos objetos viajan a decenas de kilómetros por segundo y siguen trayectorias hiperbólicas que solo permiten una visita única. El tiempo entre su detección y el paso por el perihelio suele ser corto, lo que obliga a actuar con rapidez. Aún así, los beneficios justifican el esfuerzo. Una misión de este tipo permitiría analizar directamente la composición del objeto, tomar muestras de polvo e incluso medir la proporción real de elementos como el níquel y el hierro. Lo que hoy se percibe como incertidumbre en los espectros podría resolverse con datos obtenidos a apenas unos cientos de kilómetros de distancia. Ya existen conceptos en estudio. La NASA, junto con la ESA, ha explorado la misión Comet Interceptor, que espera en una órbita estratégica a que aparezca un cometa nuevo o un visitante interestelar, y luego parte al encuentro. Esta estrategia ahorra tiempo crucial que normalmente se pierde en diseño y lanzamiento. Otra idea más ambiciosa contempla sondas rápidas, impulsadas por tecnologías experimentales, capaces de alcanzar estos cuerpos incluso después de su detección. Entre las propuestas se incluyen motores de propulsión solar eléctrica o sistemas híbridos que proporcionen la aceleración necesaria para acortar distancias en poco tiempo. El desafío no es solo técnico, también es económico y político. Lanzar una misión interestelar requiere coordinación internacional, años de planificación y presupuestos que compiten con otros proyectos. Convencer a los responsables de invertir en perseguir un objeto que podría no revelar nada extraordinario no es tarea sencilla. Sin embargo, los defensores de estas propuestas argumentan con fuerza: incluso si el TRES y Atlas resulta ser completamente natural, la información obtenida sería invaluable, ofreciendo acceso directo a los materiales primordiales de otros sistemas estelares y permitiéndonos estudiar de primera mano la diversidad de la galaxia. Y si, en el escenario menos probable pero más emocionante, uno de estos visitantes mostrara signos de artificialidad, la misión se convertiría en el hallazgo más trascendental de la historia humana. El TRES y Atlas ha reavivado este debate. Aunque interceptarlo será probablemente imposible, su paso nos recuerda que no podemos depender solo de la observación a distancia. La próxima vez que un viajero interestelar cruce nuestro sistema, debemos estar listos, porque en el silencio del espacio, estos visitantes no avisan ni esperan, y perder la oportunidad de estudiarlos podría significar dejar escapar secretos que tardarían siglos en repetirse. ¿Acaso ya existen planes para que en el futuro no volvamos a quedarnos de brazos cruzados mientras otro mensajero del cosmos se aleja? La visita del TRES y Atlas dejó una enseñanza inequívoca: la humanidad no puede improvisar cada vez que un objeto interestelar entra en nuestro vecindario cósmico. Su rapidez, su rareza y la fugacidad de su paso exigen estrategias permanentes. La clave no es esperar al siguiente visitante, sino estar preparados antes de que aparezca. Una de las iniciativas más prometedoras es la misión Comet Interceptor, desarrollada conjuntamente por la ESA y la JAXA.
Aunque su objetivo inicial no era específicamente los objetos interestelares, su diseño ofrece una ventaja estratégica. Será situado en un punto de equilibrio gravitacional, listo para lanzarse hacia cualquier cometa recién descubierto, incluidos potencialmente aquellos procedentes de fuera del sistema solar. En esencia, funciona como un explorador en guardia, preparado para moverse en cuanto surja la oportunidad. De manera complementaria, se han propuesto proyectos más audaces, una flota de sondas pequeñas, rápidas y económicas que puedan lanzarse en diferentes direcciones al detectar un visitante interestelar. Estas sondas no necesitarían entrar en órbita, bastaría con un sobrevuelo cercano para capturar imágenes de alta resolución y espectros detallados. Todo depende de la rapidez de reacción. Con el caso del 3 y Atlas, la detección llegó demasiado tarde para organizar una misión. Para la próxima vez, los astrónomos confían en que el Observatorio Vera Cerrubin, en Chile, cambiará el panorama. Su capacidad de escanear el cielo nocturno completo cada pocas noches permitirá identificar estos objetos mucho antes, proporcionando un margen crucial para planificar su estudio o incluso una interceptación. Al mismo tiempo, surgen ideas aún más visionarias. Iniciativas privadas y equipos de investigación han sugerido el uso de velas solares o sistemas de propulsión avanzada para alcanzar a estos viajeros interestelares. Aunque todavía son conceptos en desarrollo, reflejan un interés creciente por no limitarse a observar desde lejos, sino por perseguir activamente a los mensajeros del cosmos. El interés trasciende lo científico. Cada visitante interestelar es una cápsula del tiempo proveniente de otro sistema estelar, una muestra directa enviada por la galaxia. Poder analizar uno de cerca sería como sostener en nuestras manos fragmentos de mundos situados a años luz, sin necesidad de viajar hasta ellos. Sería un laboratorio tangible para la ciencia planetaria, la astrobiología e incluso la física estelar. Pero junto con estas propuestas surge una inquietud inevitable. ¿Estamos realmente preparados para lo que podríamos descubrir? No todos los secretos revelados confirmarán lo que ya sabemos. Algunos podrían desafiar nuestras nociones más profundas sobre el origen y la evolución de los mundos. Cada visitante interestelar actúa como una prueba inesperada para nuestras teorías. Durante décadas, los modelos de formación planetaria se basaron únicamente en lo observado dentro de nuestro propio vecindario cósmico, cometas, asteroides y planetas formados a partir del mismo disco protoplanetario que dio origen a la Tierra. Pero objetos como Oumuamua, Borisov y ahora el 3 y Atlas nos obligan a preguntarnos si esas teorías reflejan realmente la diversidad de la galaxia o solo describen un caso particular, el nuestro. La aparente ausencia de hierro en el 3 y Atlas ejemplifica este dilema. Según los modelos clásicos, los elementos pesados como el hierro y el níquel deberían aparecer juntos, y cualquier desviación plantea nuevos desafíos para nuestra comprensión. Aunque tanto el hierro como el níquel se forman en explosiones de supernova, que uno aparezca y el otro no resulta sorprendente, o al menos estira los patrones conocidos hasta un límite incómodo. Este tipo de anomalías desafía las suposiciones más básicas sobre cómo se combinan y distribuyen los elementos en los discos de formación planetaria. Los científicos ahora deben contemplar escenarios alternativos. Tal vez algunos sistemas estelares generen cuerpos con composiciones muy distintas a las de nuestro sistema solar, o quizá procesos dinámicos como migraciones planetarias o colisiones violentas modifiquen la química local de formas aún no comprendidas. Otra posibilidad es que el 3 y Atlas sea un fragmento especial, proveniente de una región particular de su sistema de origen, lo que explicaría su firma química inusual. Cada visitante interestelar amplía los límites de nuestras teorías. No basta con explicar únicamente lo que vemos en el sistema solar, ahora es necesario crear modelos suficientemente flexibles para abarcar una diversidad mucho mayor de posibilidades. Esto nos recuerda que la ciencia es dinámica. Sus mapas no son definitivos, sino provisionales, sujetos a revisión cada vez que el universo nos ofrece datos inesperados. Al mismo tiempo, esta dinámica plantea un dilema fascinante. Cuando una observación no encaja, ¿debemos ajustar la teoría para adaptarla o aceptar que tal vez estamos ante algo realmente nuevo, más allá de lo natural? En esa frontera surgen las interpretaciones más audaces, aquellas que coquetean con la idea de intencionalidad o artificialidad.
El TRES y Atlas no es solo un objeto físico, sino también un espejo de cómo funciona la ciencia, un constante tira y afloja entre lo que creemos saber y lo que aún ignoramos. Cada dato importa, pero por sí solo no basta, necesita ser contrastado, discutido y evaluado en foros donde la comunidad científica pueda someterlo al escrutinio más riguroso. Es precisamente en estos estudios colaborativos, revisados por pares, donde encontramos las claves para comprender el significado de la aparente ausencia de hierro en este visitante interestelar. En medio del ruido mediático y las especulaciones, los artículos publicados en revistas especializadas ofrecen un contrapunto sólido. Los datos provienen de observaciones con telescopios como el VLT y el Hubble, y constituyen la referencia más confiable para entender la situación real. En ellos se documenta cómo los análisis espectroscópicos detectaron emisiones claras de níquel en forma gaseosa, mientras que las líneas correspondientes al hierro permanecieron invisibles. Sin embargo, los autores subrayan que la falta de señal no significa necesariamente ausencia física. Podría deberse a limitaciones de sensibilidad de los instrumentos o a un desfase temporal en el que el hierro aún no ha comenzado a liberarse. En ningún momento estos estudios plantean hipótesis de artificialidad. Por el contrario, presentan explicaciones naturales, como la presencia de carbonilos de níquel, moléculas muy volátiles que se descomponen fácilmente bajo la radiación solar, liberando el níquel en cantidades apreciables. El hierro, en cambio, queda atrapado en minerales más resistentes, lo que retrasa su liberación y hace que sea menos evidente. Además, los artículos comparan los datos del TRES y Atlas con los de otros cometas conocidos, tanto locales como interestelares, para contextualizar sus hallazgos. El caso del cometa Borisov, cuyo comportamiento químico se asemeja aunque no coincide exactamente, se cita como ejemplo de que este tipo de fenómenos no es exclusivo. Incluso Allais mostró una proporción de níquel superior al hierro, aunque en ese caso sí fueron detectables trazas de ambos elementos. En términos generales, el TRES y Atlas encaja dentro de un rango posible de fenómenos naturales, aunque se sitúe en un extremo poco explorado. No desafía las leyes físicas conocidas, pero sí nos invita a reconsiderar los límites de lo que solemos considerar típico en un cometa. Este enfoque no extingue las preguntas más profundas. Si bien los estudios proporcionan marcos explicativos, también reconocen sus límites. La redacción científica, cuidadosa y transparente, mantiene abierta la posibilidad de que futuras observaciones, cuando el objeto se acerque más al Sol, detecten hierro o confirmen su ausencia. En cualquiera de los dos escenarios, los investigadores deberán ajustar sus modelos. Lo fascinante es que estos artículos muestran la ciencia en su forma más pura, no como un compendio de respuestas definitivas, sino como un proceso en construcción, riguroso y consciente de sus propias incertidumbres. Mientras tanto, otro terreno se mueve en paralelo, la opinión pública y las interpretaciones culturales. Más allá de los artículos y los datos, el TRES y Atlas ha trascendido a la esfera científica para convertirse en un fenómeno de narrativa colectiva. Aquí, en la intersección entre información y mito contemporáneo, el visitante interestelar adquiere otra dimensión. El TRES y Atlas ya no solo existe en revistas especializadas o en espectros registrados por telescopios, también se ha transformado en un personaje de la cultura popular. Circula en redes sociales, foros y medios de comunicación, y en este espacio la línea entre dato y narrativa se vuelve difusa. El objeto deja de ser solo un fenómeno astronómico para convertirse en símbolo cultural. En plataformas como Twitter, YouTube y TikTok, proliferan publicaciones y vídeos que presentan al TRES y Atlas como un posible artefacto extraterrestre, muchas veces sin matices ni referencias a estudios serios. El algoritmo favorece lo extraordinario, y la idea de una sonda alienígena genera más interés que una explicación química detallada. Así, en cuestión de días, un resultado técnico puede transformarse en leyenda contemporánea. La fascinación popular tiene raíces profundas, refleja nuestra necesidad de relatos que trasciendan lo cotidiano. De manera análoga a la antigüedad, cuando los cometas eran interpretados como presagios divinos o señales de cambio, hoy los visitantes interestelares adquieren significados que van más allá de la ciencia. Para algunos son símbolos de esperanza, para otros, advertencias.
Cada nuevo descubrimiento enciende la imaginación colectiva, y el cine, la literatura y la música contribuyen a reforzar este imaginario. Películas sobre encuentros cósmicos, novelas sobre contacto con civilizaciones lejanas o canciones sobre el vacío estelar integran objetos como el TRES y Atlas en narrativas que buscan inspirar más que explicar. Este fenómeno tiene un efecto ambivalente. Por un lado, despierta interés por la ciencia y acerca a millones de personas a la astronomía. Por otro, puede distorsionar la percepción pública, generando expectativas difíciles de cumplir. Cuando finalmente llega la explicación natural, suele parecer menos fascinante que el mito previamente establecido. El TRES y Atlas no es solo un objeto físico, también funciona como un espejo cultural. Refleja cómo nuestra sociedad procesa la incertidumbre, llenando los vacíos con historias, símbolos y metáforas. En ese sentido, no difiere mucho de la forma en que nuestros antepasados miraban al cielo y construían mitologías alrededor de lo desconocido. Sin embargo, existe un matiz moderno. Hoy estas narrativas no se transmiten de generación en generación ni se quedan en templos o plazas, sino que se propagan al instante a través de millones de pantallas y voces digitales. La mitología se vuelve viral, y mientras la ciencia observa al TRES y Atlas con cautela, la cultura lo reinterpreta a su manera. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué sucede cuando mito y ciencia se encuentran disputando la interpretación de un mismo fenómeno? El TRES y Atlas transita un terreno ambiguo, donde ambas miradas coexisten en tensión constante. Por un lado están los datos fríos, espectros, curvas de luz, análisis químicos. Por otro, la narrativa que millones construyen en redes y medios, cargada de simbolismos, metáforas y especulaciones. En este cruce, cabe preguntarse, ¿se contradicen estas perspectivas o pueden complementarse? La historia de la astronomía sugiere que mito y ciencia nunca han estado completamente separados. Los antiguos interpretaban los cometas como presagios divinos, hoy sabemos que son cuerpos helados que liberan gas y polvo, pero su fuerza visual sigue impresionando. La diferencia moderna es que a la interpretación simbólica se suma la explicación natural. El mito no desaparece, sino que se transforma. En el caso del TRES y Atlas, este diálogo es evidente. Para los astrónomos, la presencia de níquel sin hierro constituye un enigma químico. Para la cultura digital, puede interpretarse como un guiño de lo artificial. Ninguna perspectiva invalida a la otra, ya que cumplen funciones distintas. La ciencia busca precisión y verdad verificable. El mito satisface la necesidad humana de imaginar, proyectar deseos y temores sobre lo desconocido. Curiosamente, estas dos miradas se alimentan mutuamente. El interés generado por las interpretaciones fantásticas atrae la atención hacia la astronomía, motivando a algunos a aprender más o incluso dedicarse a la ciencia. A su vez, el rigor científico evita que el mito se convierta en dogma, recordando que la imaginación siempre debe estar anclada en la evidencia. Esto crea un fenómeno particular. Un objeto como el TRES y Atlas no solo se observa con telescopios, sino que también es reinterpretado por la imaginación colectiva. Se convierte así en dato y metáfora, evidencia y símbolo, puente entre el conocimiento racional y la narrativa emocional que ha acompañado a la humanidad frente al cosmos. Sin embargo, este diálogo no siempre es armonioso. La difusión de teorías infundadas puede erosionar la confianza en la ciencia y hacer que explicaciones naturales parezcan menos atractivas. El desafío consiste en equilibrar rigor y fascinación, evitando dos extremos: un escepticismo frío que ignore la dimensión cultural y un mito descontrolado que opaque la evidencia. El TRES y Atlas nos recuerda que el universo no se experimenta solo a través de datos, sino también mediante símbolos. En esa interacción descubrimos algo esencial: nuestra búsqueda por comprender el cosmos es tan racional como poética. Pero si mito y ciencia pueden coexistir frente a un objeto interestelar, surge otra pregunta: ¿qué sucede cuando lo que está en juego no es un símbolo, sino la posibilidad real de vida en el espacio profundo? El debate sobre el TRES y Atlas se conecta así con uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna: la búsqueda de biofirmas y tecnofirmas en el cosmos. Las biofirmas son rastros químicos o físicos que podrían indicar la presencia de vida, incluso microscópica. Las tecnofirmas, por su parte, serían indicios de actividad tecnológica, señales de radio,
patrones de luz o emisiones que no puedan explicarse mediante procesos naturales. Durante décadas, programas como SETI han dirigido radiotelescopios hacia miles de estrellas con la esperanza de captar posibles transmisiones de civilizaciones lejanas. Hasta ahora, ninguna detección ha sido confirmada. La búsqueda, sin embargo, se ha ampliado. Hoy los científicos también examinan exoplanetas en busca de atmósferas con desequilibrios químicos que solo la vida podría sostener. Por ejemplo, la coexistencia de oxígeno y metano resulta difícil de mantener sin procesos biológicos activos. En este marco, la especulación en torno al 3 y Atlas adquiere un matiz adicional. Aunque los estudios apuntan a explicaciones naturales, la ausencia de hierro ha sido interpretada por algunos como un posible signo de artificio, casi como una tecnofirma mineral. Puede parecer atrevido, pero refleja un principio fundamental: cualquier anomalía que no encaje perfectamente en los modelos abre la puerta a la pregunta sobre la vida inteligente. La comunidad científica, no obstante, mantiene la prudencia. Una biofirma o tecnofirma debe cumplir criterios rigurosos para evitar falsos positivos, porque la historia muestra que fenómenos naturales desconocidos pueden simular señales de vida. Pulsos de radio que parecían transmisiones eran pulsares, destellos que parecían mensajes eran estrellas variables. El universo es creativo en sus engaños. Pero este mismo rigor alimenta la fascinación del público. La humanidad está predispuesta a imaginar que no estamos solos, aunque la ciencia no pueda confirmar lo extraordinario sin pruebas contundentes. En este sentido, objetos como el 3 y Atlas funcionan como catalizadores de esperanza e imaginación. No son pruebas de vida, pero nos recuerdan que el cosmos sigue siendo vasto y misterioso. Cada cometa interestelar que cruza nuestro cielo plantea la misma dualidad. ¿Es una roca helada producto de procesos naturales o algo más? Aunque la primera opción siga siendo la más probable, la segunda mantiene viva la atención global. La búsqueda de señales en la oscuridad continúa. Radiotelescopios más sensibles, misiones que estudian exoplanetas y propuestas para interceptar objetos interestelares forman parte de una misma narrativa: encontrar huellas de que no estamos solos. Y en esa narrativa surge una pregunta aún más inquietante: ¿qué ocurriría si algún día encontráramos una señal inequívoca, un indicio claro e imposible de refutar de otra inteligencia en el cosmos? Imaginemos por un instante que, durante las observaciones del 3 y Atlas o de cualquier otro objeto interestelar, se confirmara una señal de origen innegable. No un indicio ambiguo ni una anomalía interpretable de distintas maneras, sino una prueba clara, un patrón imposible de generarse por procesos naturales. Ese instante marcaría uno de los momentos más trascendentales de la historia humana. Los científicos tendrían que enfrentar inmediatamente el desafío de validar la señal, descartar errores instrumentales, fraudes o fenómenos poco comprendidos. La verificación debería ser independiente, repetida por distintos equipos y en diversos lugares del mundo. Solo entonces podría anunciarse con certeza que no estamos solos. Una vez confirmado, el hallazgo dejaría de ser exclusivamente un asunto científico para convertirse en un fenómeno social y cultural. Gobiernos, religiones, medios y ciudadanos comunes reaccionarían de maneras distintas. Para algunos, sería un motivo de esperanza, la confirmación de que la vida, incluso la inteligencia, no es un accidente único de la Tierra. Para algunos, la confirmación de vida inteligente podría despertar temor, la idea de civilizaciones más avanzadas capaces de influirnos o alcanzarnos. La historia demuestra que los grandes descubrimientos rara vez generan una reacción uniforme, así como la teoría heliocéntrica o la evolución provocaron entusiasmo en unos y resistencia en otros. La certeza de que no estamos solos podría dividir a la humanidad entre quienes lo vean como oportunidad y quienes lo perciban como amenaza. En términos prácticos, surgirían preguntas inmediatas. ¿Debemos responder a esa señal? ¿Quién tendría la autoridad de hablar en nombre de la humanidad? ¿Sería prudente revelar nuestra ubicación o lo más seguro sería mantenernos en silencio? Desde la perspectiva científica, el hallazgo también cambiaría paradigmas. La biología, la física y la astronomía ganarían un nuevo marco de referencia. Ya no estudiaríamos únicamente la vida terrestre, sino la posibilidad de compararla con otra inteligencia cósmica.
Además, la filosofía y la teología tendrían que replantear cuestiones milenarias sobre el lugar del ser humano en el universo, y más allá de los académicos, cada individuo experimentaría la transformación de su propia percepción. Al mirar el cielo nocturno, dejaríamos de ver solo estrellas frías y distantes, reconociendo también que quizá alguien nos observa desde algún lugar. Aunque ese día aún no ha llegado, la sola posibilidad nos revela cómo objetos como el 3 y Atlas provocan reflexiones que trascienden su química o su trayectoria. Son catalizadores de preguntas profundas, capaces de alterar la forma en que nos concebimos a nosotros mismos. La historia de la ciencia, sin embargo, nos recuerda que hasta ahora todas las señales inusuales han encontrado explicaciones naturales. El 3 y Atlas, pese a su misterio, parece seguir esa tendencia. La gran incógnita será despejada cuando este viajero interestelar se acerque más al Sol, momento en que el calor extremo y la radiación intensa actúan como un laboratorio natural, obligando a los elementos atrapados en su interior a manifestarse. Para los astrónomos, esta etapa es crucial. Si el hierro está presente, debería hacerse visible bajo estas condiciones. Si no, el enigma adquirirá una nueva dimensión. Durante semanas, telescopios en tierra y en el espacio se prepararon para registrar cada detalle. El Hubble y el James Webb, cada uno con capacidades complementarias, ofrecieron perspectivas únicas, el primero en longitudes de onda visibles y el segundo en infrarrojo, sensible a la composición molecular y mineral. Simultáneamente, observatorios terrestres ajustaron sus calendarios para no perder ni un instante de este evento irrepetible. La expectación era doble. Por un lado, confirmar lo que la mayoría de los modelos predecían, que el hierro estaba escondido y solo se revelaría al alcanzar la temperatura suficiente. Por otro, considerar la posibilidad de que permaneciera ausente, un resultado que no solo desafiaría explicaciones simples, sino que abriría una ventana a procesos de formación estelar poco conocidos, o incluso desconocidos para la física actual. El acercamiento del 3 y Atlas trajo consigo también un espectáculo visual. Su cola se extendió, iluminada por reflejos metálicos y vapores de dióxido de carbono. La actividad aumentó, liberando partículas al espacio y transformando a este visitante interestelar en una joya brillante contra el fondo oscuro del cosmos. Para el público, las imágenes del 3 y Atlas eran un recordatorio de la inmensa belleza del cosmos. Para los científicos, cada línea espectral representaba una pieza más de un rompecabezas intrincado. Aún así, incluso en el momento de máxima actividad, la respuesta no se presentó con claridad. El hierro continuaba sin manifestarse de manera evidente o aparecía en cantidades tan mínimas que resultaba difícil separar señal de ruido. La pregunta inicial parecía complicarse. ¿Era esto una limitación de los instrumentos o estábamos ante un visitante con una composición radicalmente distinta a lo esperado? Los investigadores eran conscientes de la magnitud del instante. Podría tratarse de la última oportunidad de obtener datos directos antes de que, como todo objeto hiperbólico, el 3 y Atlas se alejara para siempre del sistema solar. La presión era palpable. Cada espectro, cada observación, podía marcar la diferencia entre resolver un misterio o dejar un enigma que acompañaría a la humanidad durante generaciones. Mientras los telescopios acumulaban información, la comunidad científica contenía la respiración. Lo que el Sol estaba a punto de revelar o de ocultar definiría el relato final de este viajero interestelar. ¿Confirmaría la naturaleza sus leyes o abriría la puerta a algo todavía sin nombre? El 3 y Atlas ya comenzaba a retirarse, escapando lentamente del Sol y regresando al silencio del espacio interestelar. Como todos los visitantes hiperbólicos, no volverá jamás. Lo que no se descubra ahora se perderá, quedando solo registrado en bases de datos, artículos científicos y en la memoria de quienes lo observaron. Sin embargo, su paso no fue en vano. Nos enseñó que el universo aún puede sorprendernos con enigmas que desafían nuestras expectativas. La aparente ausencia de hierro, las emisiones de níquel, la comparación con cometas de nuestro propio sistema solar, cada detalle abrió discusiones que trascienden este objeto en particular. Gracias al 3 y Atlas revisamos teorías de formación estelar, ajustamos modelos sobre la química de los cometas y reforzamos la necesidad de estar preparados para futuros encuentros interestelares. Pero su legado no es solo científico, también es cultural y filosófico.
El 3 y Atlas se convirtió en un espejo donde proyectamos nuestras esperanzas y temores, desde la posibilidad de hallar vida inteligente hasta el recordatorio de que somos una especie que busca sentido en cada señal del cosmos. Su historia evidenció la tensión entre ciencia y mito, entre explicación natural e imaginación humana. En última instancia, nos obliga a aceptar una verdad incómoda: el universo no está obligado a responder nuestras preguntas de manera clara. A veces ofrece pistas ambiguas, fragmentos incompletos que debemos interpretar con humildad. Esa ambigüedad no es un fracaso, sino parte esencial del proceso científico. Nos mantiene vigilantes, abiertos a lo inesperado, recordándonos que el conocimiento siempre se expande desde el misterio. Mientras este viajero interestelar se pierde en la oscuridad, nos deja una enseñanza aún más profunda: no estamos solos en el sentido de aislamiento cósmico. Estamos acompañados por infinitos mundos, cuerpos y fragmentos que atraviesan la galaxia como mensajeros silenciosos. No necesitamos naves ni artefactos para que su existencia sea trascendental, solo su presencia nos conecta con sistemas estelares lejanos, recordándonos que formamos parte de una red mucho más amplia de historias cósmicas. Sin embargo, la pregunta persiste, poderosa como el primer día: ¿y si algún día uno de estos objetos trajera un mensaje real, inequívoco, de otra inteligencia? La ciencia nos advierte que es improbable, pero la imaginación insiste en que es posible. Esa tensión entre lo improbable y lo posible seguirá acompañándonos cada vez que un nuevo visitante interestelar aparezca. El 3 y Atlas se aleja, y nosotros continuamos observando el cielo, conscientes de que el próximo viajero podría estar ya en camino, tal vez mañana, tal vez dentro de siglos, pero llegará. Y cuando lo haga, una vez más, la humanidad contendrá la respiración ante el eco de lo desconocido.